Está comenzando Biblia Fácil. Qué alegría poder saludarte una vez más. Gracias por estar allí conectado a este programa. Estamos ahora en esta temporada grabando desde Dallas y desde Estados Unidos. Está saliendo esta temporada de Biblia Fácil, hablando sobre un tema súper especial, el mensaje de los 3 ángeles dados para el tiempo del fin, basado en el libro de Apocalipsis capítulo 14. Así que bienvenido una vez más, me alegra poder saludarte y como siempre aquí con Biblia en mano, listos para poder juntos estudiar la Biblia. Ella es una luz para nuestro camino, en ella encontramos la verdad porque ella es la verdad. Ahora quiero ofrecerte también un material exclusivo en esta temporada. Se trata de la revista Esperanza. En este episodio o en esta edición de la revista, el tema es la cura del pecado. Y tú puedes solicitar este curso totalmente gratis a nuestro WhatsApp más 5512-9810-1460 o ingresar a nuevotiempo.com/escuela bíblica. Muy bien amigos, bienvenidos una vez más a un capítulo más de nuestra temporada de Biblia Fácil, estudiando Apocalipsis capítulo 14. Vamos a comenzar nuestro estudio. Y antes de hacerlo, como siempre, vamos a pedir la dirección de Dios. Oramos. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos de poder estar ahora en este lugar, pidiendo tu presencia para estudiar tu palabra. Más también, gracias por las miles de personas que están viendo este programa a través de la TV, a través de redes sociales o de cualquier otra plataforma. Y estamos ahora listos para abrir tu palabra. Y queremos que tu Santo Espíritu pueda colocar esas verdades en nuestro corazón, podamos comprenderla de manera clara, porque tu palabra es muy clara y de una manera simple, Señor. Tu Santo Espíritu pueda mostrarnos ese camino, esa verdad, y que todos podamos no solamente escucharla, sino también aceptarla para nuestra vida. Pedimos tu dirección, puedas abrazarnos con la esperanza y las promesas que tienes en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a nuestro estudio de hoy. Hasta el capítulo anterior, nosotros ya estudiamos todo el mensaje del primer ángel. El primer ángel habla acerca del Evangelio eterno. Y ese Evangelio eterno tiene que ver con Cristo. Cristo es el centro del mensaje. Muy bien. ¿Y en qué se basa ese Evangelio eterno? Cristo bebió la copa de ira del Padre que estaba destinado para el pecador, pero Cristo la bebió en nuestro lugar. Cuando ese mensaje llega a las personas tienen una respuesta ante ese Evangelio. Y el Evangelio que salva es el Evangelio que transforma. ¿Cuál es la respuesta humana al Evangelio eterno? 3 cosas. Temer a Dios, que significa obedecer a Dios. Dar gloria a Dios, que significa reflejar el carácter de Dios en la vida. Y adorar a Dios es reconocer a Jesucristo como el Creador. Y cuando lo reconocemos como el Creador, nuestra adoración influye estilo de vida, nuestra alimentación, nuestra manera de vivir, de ser, de tratar, pero también un día específico de adoración. Porque al reconocer que Cristo es el Creador, Él dejó su firma en la semana de creación y esa firma es el día sábado. Eso es lo que ya vimos hasta aquí. También vimos cómo se está desarrollando un juicio en el cielo. A partir de hoy vamos a ver el mensaje del segundo ángel. Entonces nuestro tema de hoy es la Babilonia mística. Apocalipsis es un libro simbólico. Y detrás de cada símbolo tenemos que interpretar, mas esa interpretación no es caprichosa, no es a nuestro gusto. La misma Biblia interpreta cada símbolo. Ese es lo lindo de poder leer Apocalipsis y Daniel, que son libros netamente proféticos, porque detrás de cada símbolo hay una interpretación bíblica. Por eso es que los libros proféticos no se pueden leer superficialmente. Tenemos que profundizar en todas las escrituras. Para ello vamos al mensaje del segundo ángel, Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Dice así: y otro ángel le siguió diciendo. En el primer capítulo de esta temporada vimos que los mensajes son
en orden y son secuenciales. Hay una secuencia, ¿correcto? Ahora, miren lo que dice el segundo ángel. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En apenas 3 o 4 líneas de este versículo, vamos a detenernos por lo menos 3 capítulos o 3 programas. Porque aquí hay muchísima cosa que debemos entender. Número 1, ¿quién es Babilonia? ¿Cuándo cayó? ¿Y por qué dice que ha caído? ¿Correcto? Y número 2, ¿cuál es ese vino? ¿Cuál es su fornicación? ¿De qué se trata estos términos que está utilizando aquí este libro? Vamos entonces a nuestro primer tema. Hoy queremos descubrir apenas cuál es el espíritu de Babilonia y cuál es la fornicación de Babilonia. En el próximo capítulo vamos a descubrir cuál es el vino con el cual da a beber a todas las naciones. ¿Correcto? Por hoy vamos a ver el espíritu de Babilonia y la caída de Babilonia. Muy bien. ¿Dónde tiene su origen Babilonia? Ustedes van a encontrar que en toda la Biblia van a existir 2 ciudades totalmente opuestas. Babel y Salem, desde el libro de Génesis, que luego se convertiría o sería Babilonia y Jerusalén. Eso vamos a encontrar un conflicto constante, que de manera literal van a ser totalmente opuestas y de manera simbólica va a representar también un conflicto espiritual entre la verdad que Dios tiene para mostrar y Satanás para poder tomar esa verdad y contaminar la verdad y colocar la mentira con el disfraz de que esto es verdadero. Más hoy vamos a entender cuál es el espíritu que acompaña a Babilonia. Vamos a Génesis capítulo 9, versículo 1. Vamos a descubrir primero su origen. Génesis capítulo 9, versículo 1. Miren lo que dice. Esto ocurre más o menos un siglo después del diluvio. 100 años han pasado y aquí Dios hace un pacto con Noé y luego de 100 años ocurre la construcción de la torre. Primero leamos el pacto, luego veamos qué ocurre 100 años después. ¿Está bien? ¿Qué sucede cuando Noé sale del arca? Dice el versículo 1 del capítulo 9 de Génesis. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo así: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. La orden de Dios fue así: multiplíquense y poblen la tierra. ¿Cuál era el plan de Dios? No se centralicen en un lugar. Poblen, llenen, espárzanse. Esa es la orden de Dios. Muy bien. Pasó un siglo, 100 años. Vamos al capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vamos y hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron así: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Ojo, la orden de Dios es espárzanse. No estaba dentro del plan la organización de grandes ciudades. Sin embargo, ellos no solamente no quisieron separarse o esparcirse. Ellos no solamente dijeron hagamos una ciudad, sino hagamos una torre. ¿Cuál era el propósito? Miren hasta dónde viene la altanería y el orgullo humano. Que esta torre llegue hasta el cielo, cuya cúspide llegue al cielo. ¿Y qué cosa está diciendo allí? Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué cosa encuentran ustedes en este versículo? 3 cosas importantes. Primero, rebelión abierta contra Dios. Nosotros no queremos esparcirnos, por eso vamos a hacer una ciudad. Número 2,
no solo una ciudad, nosotros vamos a hacer nuestro propio nombre. ¿Qué cosa es eso? Una afrenta contra Dios. Esa torre era sinónimo de su orgullo. ¿Quién es Dios para que yo lo obedezca? Él tiene un plan, yo tengo otro. Él me dice una cosa, yo puedo hacer lo que quiero. Ese es el espíritu de Babilonia. Dios manda, ¿y qué cosa hace Babel? No, yo no hago lo que tú quieres. Yo voy a hacer mi propio nombre. Por eso en Apocalipsis Babilonia va a aparecer así. Yo sigo a Dios, pero hago lo que quiero. Yo tengo mi propia doctrina. No importa la Biblia, eso fue para el judío, eso fue para el antiguo. Yo tengo mi propia creencia. Ya no importa lo que Dios diga. Ese es el espíritu arrogante de Babilonia. Voy a hacer mi propia torre que pueda llegar hasta el cielo para hacer un nombre. No se olviden de ese espíritu porque eso vamos a analizarlo a través de toda la historia. Muy bien. Y ahí vemos entonces que se origina Babilonia. Ese monumento que ellos levantaron representaría su sabiduría, más también su arrogancia y su orgullo, y estaría en contra de la orden de Dios. Entonces, como todos hablaban una sola lengua, ¿qué cosa es lo que Dios hizo? Dios hizo allí una investigación. Y tras esa investigación viene la caída. No significa que Dios se pone a investigar, Él sabe todo. Mas para el lenguaje humano esto es necesario para entender que nada escapa de los ojos de Dios. Vamos entonces al versículo 5 hasta el versículo 7 del capítulo 11. 11, 5 al 7. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esa palabra descendió para ver, a la verdad es apenas una figura literaria, para que el ser humano entienda que nada escapa a los ojos de Dios, porque Dios lo ve todo. Y allí dice que vio cómo los hijos de los hombres se edificaban. Y dijo aquí, Jehová, el pueblo es uno. Ustedes se dan cuenta que aquí la palabra uno no se está hablando de una unidad absoluta. El pueblo es uno. ¿Cuánto era el pueblo? Muchísimos, pero todos tenían un propósito. Y aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado a hacer la obra y tanta es su arrogancia que nada les hará desistir. O sea, no importa el mensaje que les den, no importa los mensajeros que envíen, ellos están encaprichados en eso. Ellos lo van a realizar. Pero a pesar de que sus planes son tan buenos y a pesar de que su terquedad y arrogancia es tan fuerte, nadie puede ir contra los planes de Dios. Y el versículo 7 dice, descendamos, esa palabra descendamos, ¿de qué está haciendo referencia? Está hablando del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Descendamos, confundamos, una vez más el plural. ¿Qué cosa van a confundir? Su lengua para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Así los esparció. ¿Cuál era el plan de Dios? Espárzanse. ¿Cuál era el plan humano? Reúnanse. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era que ustedes tienen que poblar la tierra, ellos no, queremos ciudad. Es más, vamos a hacer lo que queremos, una torre que llegue hasta el cielo, vamos a desafiar a Dios. Muy bien, haz lo que quieras, hasta donde yo te permita. ¿Por qué razón? Porque los planes de Dios se cumplen. Pero ¿cuál es el propósito de Babilonia? Rebelarse abiertamente con Dios, tiene un espíritu arrogante y quiere ir siempre en contra de los planes de Dios. Ese es el espíritu babilónico. Cuando nosotros entendemos su origen, vamos a entender por qué aparece Babilonia en el libro de Apocalipsis. ¿Correcto? Por eso necesitamos hacer ese contexto. Muy bien, y en el versículo 8 y 9 encontramos entonces la caída. Todo su plan cayó. Ahora, vamos a prestar atención aquí. El pueblo se organizó, planeó, surgió y la torre se hizo. ¿Correcto? Se hizo. Sin embargo, no importa las alturas que el ser humano llegue, todo lo que el ser humano edifica, cae. ¿Cuál fue su caída para Babel? Nimrod fue aquel hombre que comenzó a edificar esa ciudad y esa torre. ¿Cuál fue su caída? Dios vino y los confundió. Uno pedía ladrillo, el otro le daba una piedra, uno pedía un martillo, el otro le daba un clavo, nadie se entendía. Comenzaron las peleas, se dividieron, cada uno se esparció. El plan de Dios continuó y su monumento
cayó. Entonces, así como Babilonia surge y puede llegar hasta la cúspide, siempre va a caer. Esto no solamente ocurrió con Babel. Vamos a avanzar en el tiempo y vamos a encontrar que en el imperio babilónico ocurrió lo mismo. Este imperio neobabilónico vamos a encontrar que tiene el mismo espíritu de Babel. Entonces, ¿qué cosa significa Babel? Confusión, ¿correcto? Orgullo, pretensión de ir contra los planes de Dios, de hacer lo que quiere. Mas esto va a continuar en la historia. ¿Recuerdan ustedes a Nabucodonosor? ¡Qué arrogancia que tenía este hombre! La misma pretensión de Babel. Esta es la Babilonia que yo edifiqué para mi grandeza y mi poder. El espíritu de arrogancia. El espíritu de ir en contra de los planes de Dios. Dios le mostró a Nabucodonosor un sueño. ¿Cuál es el sueño? Tú serás la cabeza de oro, pero detrás de ti vendrá Medo-Persia, que es representado por la plata, luego el hierro por Grecia, luego los pies, las piernas por hierro y los pies hierro y barro cocido. O sea, tu reino, por más brillante que sea, va a pasar, va a caer, va a pasar a la historia. Muy bien. Nabucodonosor lo entendió, dijo, sí, señor, está bien, lo entiendo. No pasó mucho tiempo, mandó a hacer una estatua todo de oro. ¿Qué cosa quería hacer? Dios quiere una cosa, yo quiero otra cosa. Dios dice que solo la cabeza, no, yo quiero que todo mi reino sea hasta el final. Mi reino no tenga final. ¿Acaso no es el mismo espíritu de Babel? La misma arrogancia. Dios tiene un plan, él tenía otro. Y Dios lo dejó edificar. Está bien, edifica. Hizo su enorme estatua, toda de oro, y ahí una vez más Dios le mostró su poder. Ahora, fíjense, el espíritu de Babilonia, nuevamente repito, ¿qué cosa es? Arrogancia. Ir contra los propios planes de Dios. Sí, tiene una pregunta aquí. Sí, pastor. Yo tengo, me llama la atención por qué en el versículo 11:5 dice, Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿A qué se refiere? Porque a partir del capítulo 6 nosotros encontramos una distinción entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Hay algunos que han interpretado así, que los hijos de Dios son los ángeles y los hijos de los hombres la humanidad, mas no es así. Ya desde Génesis encontramos dos simientes, la de Caín y la de Abel. Pero la de Abel murió porque Caín lo mató. Pero en lugar de Abel, ¿quién nace? Set. Entonces, a partir de allí comienzan dos simientes. Una simiente de desobedientes, que son llamados los hijos de los hombres, y hijos de Dios son llamados aquellos que siguen esperando en la promesa de Dios y son obedientes a Dios. Entonces la diferencia que se establece en el libro de Génesis, hijos de Dios, hijos de los hombres, está hablando de dos actitudes en sí, de dos descendencias, ¿correcto? Hijos de Dios, aquellos que obedecen a Dios, hijos de los hombres, aquellos que se rebelan contra Dios. ¿Está? Muy bien, entonces el espíritu de Babilonia continúa cuando se forma el imperio de Babilonia. Ahora, ya vimos que acá hay algunas similitudes, pero por más que esta Babilonia brilló como el oro, un día cayó. Miren lo que dice el libro de Isaías 47:10. Isaías capítulo 47, versículo 10. Van a encontrar el mismo espíritu de Babel. Allí dice así: ¿por qué te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve? Tu sabiduría y tu ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. ¿Cuál es el espíritu de Babilonia? Orgullo, arrogancia. Estoy repitiendo tanto esto para que quede claro por qué aparece Babilonia en el libro de Apocalipsis. Marlon. Pastor, si en el diluvio todo humano murió, y después querían hacer la Torre de Babel, ¿qué descendencia eran ellos si todo el mundo murió? No, pero quedaron Noé y toda su familia. Sí, por eso. Pero a partir de ahí recuerda que hasta la torre pasó un siglo y ellos se comenzaron a reproducir, a poblar. Solo que de los tres hijos de Noé tenemos Sem, Cam y Jafet, tenemos una descendencia que es rebelde.
Y es a partir de allí que comienzan a ir en contra de los planes de Dios. Entonces no es que inmediatamente después del diluvio comenzaron allí a construir la torre. Pasaron 100 años más o menos, un siglo. Entonces estaban sobrepoblándose porque la orden era multiplicados. Pero ahí aparece ese espíritu de arrogancia. O sea que la descendencia de Caín murió toda. Sí, en el diluvio. Y solamente quedó la de Noé como nuevamente recreando, ¿no?, la humanidad. Sin embargo, infelizmente, de los 3 hijos de Noé, pues nuevamente comenzaron las 2 simientes. ¿Ah? Bueno, entonces Babilonia, continuamos con nuestro tema. Babilonia, cuando estaba en su cúspide, ¿qué cosa sucedió con Nabucodonosor? Cuando él decía, esta es la gran Babilonia que yo construí, él tuvo una enfermedad llamada licantropía clínica. Se comportó como un animal, vivió como un animal. Y cuando él salió del trono, ¿qué cosa es lo que ocurrió? Todo ese brillo se opacó. Cuando él murió, quien ocupó su lugar fue su nieto en sí. Y con Belsasar, un 12 de octubre del año 539, vinieron todas las tropas de Medo-Persa. Mientras ellos estaban borrachos ahí, bebiendo en los vasos sagrados del templo, desviaron el río Éufrates. Babilonia fue conquistada. El brillo acabó. Los planes de Dios se cumplen. Por más que Nabucodonosor haya querido ir en contra de los planes de Dios, los planes de Dios se cumplen. Pero gracias a Dios que Nabucodonosor, después de su locura, entendió. Cuando leemos Daniel capítulo 4, dice, yo engrandezco a Dios, alabo a Dios, porque Él humilla a los soberbios. Él entendió que ir en contra de Dios no es nada bueno. Pero estamos estudiando el espíritu de Babilonia, de arrogancia. Entonces, esta Babilonia, por más que parecía el imperio que nunca iba a pasar, miren lo que dice Isaías 21:9. Vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. En el capítulo 13, versículo 19 y 20, habla una vez más de su caída. Entonces, resumiendo, el espíritu de Babilonia es el espíritu de arrogancia. Dios permite que Babilonia pueda crecer, permite que pueda brillar, pero finalmente, cuando esté en su cúspide, cae. Porque el espíritu de arrogancia llega hasta un límite donde Dios le permite. Por eso es que el segundo ángel dice, ha caído. Por más que Babilonia intente sobresalir, ir en contra de los planes de Dios, siempre va a caer. Así como cayó Babel, así como cayó el imperio babilónico, la Babilonia cae totalmente. Ahora fíjense, otra de las cosas que nos enseña para poder entender Apocalipsis, la caída de Babilonia, es la manera y la estrategia como Babilonia colocaba la mentira, o mejor, enseñaba su cultura a las personas que creían o que adoraban a Dios. Esto es interesante entender. Cuando vamos a Daniel capítulo 1, vamos a encontrar allí la historia de que en la primera deportación Daniel y sus amigos fueron llevados para Jerusalén. Daniel capítulo 1. Voy a resumir la historia y ustedes van a leer toda la historia en casa. ¿Está bien? Cuando ellos son llevados para Jerusalén, Nabucodonosor dice así, yo quiero que me traigan, no a todos, solamente a jóvenes de buen parecer, inteligentes, intachables. ¿Para qué los quería así? Para enseñarles, en otras palabras, para lavarles la cabeza. Eso es lo que está diciendo. Los voy a llevar a estos jóvenes brillantes, les voy a enseñar mi cultura, mis costumbres, van a adorar mis dioses. Entonces, cuando estén ya completamente cambiados, estos mismos jóvenes los voy a mandar para poder gobernar estos territorios, pero ya con otra mentalidad. No se pierdan este detalle. Eso hace Babilonia. Babilonia intenta confundir. ¿Recuerdan el espíritu de Babilonia? Confusión. Ahora intenta confundir. ¿Y qué cosa hizo cuando Daniel, Ananías, Misael y Azarías llegaron para Babilonia? Lo primero que hizo Nabucodonosor, ¿qué cosa es? ¿Cómo te llamas, Daniel? Daniel significa Dios es mi juez. ¿Qué Dios? No, tú te vas a llamar Belsasar. Bel protege al rey.
¿Cómo te llamas? Ananías. No me gusta ese nombre. Hace referencia a Dios. Misael, no, tú te vas a llamar Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Porque el nombre representaba identidad, carácter. El nombre le recordaba que ellos adoraban a Dios, pero ellos dijeron no. Nabucodonosor dijo no. Número 2, voy a cambiar su estilo de alimentación. Van a comer lo que yo como. Número 3, ustedes van a estudiar. Y ustedes saben que los babilonios fueron uno de los primeros en colocar sobre el mundo las bases de la astronomía. Tenían tanta precisión para poder ya desde ese tiempo estudiar todo el sistema solar y los astros. Pero junto con la astronomía también surgió ¿qué cosa? La astrología. Los signos zodiacales, todo lo heredamos de Babilonia. ¿Qué cosa más? Que el destino está ahí en las estrellas. Incluso cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y llamó a los magos, astrólogos y adivinos, ellos ¿qué cosas hacían? Ellos estudiaban que a través del movimiento de las estrellas podían descubrir misterios. Pero ¿qué cosa se descubrió allí? Que no sirve para nada porque no pudieron interpretar lo que el rey les pedía. Entonces, ¿cuál era la intención de Babilonia? Vamos a confundir. Ellos vienen sirviendo a Dios, aquí le vamos a enseñar otras cosas. Vamos a confundir la mente. No se olviden de ese detalle, porque cuando veamos en Apocalipsis, ese es el mismo espíritu de la Babilonia espiritual ahora. Sin embargo, como me encanta Daniel capítulo 1, versículo 8, allí dice, pero Daniel propuso no contaminarse, propuso en su corazón no contaminarse ni con la porción de la comida, ni con el vino que bebía. Por tanto, le dijo al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Él propuso en su corazón. Hoy necesitamos más hombres y mujeres como Daniel, que no beban más el vino que está dando Babilonia, ni la comida que Babilonia da. Pastor, más ¿cuál es ese vino y cuál es esa Babilonia y cuál es esa comida? ¿Eso es literal? No. En Apocalipsis aparece ahora apenas como un símbolo. Pero para entender ese símbolo necesitamos entender el espíritu de Babilonia. ¿Quieres saber qué representa ese vino y cómo hoy esa Babilonia existe de otra manera? No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa. Ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Ya sabes que puedes solicitar el curso bíblico La cura del pecado, que se trata de la revista Esperanza en su primera edición especial. Solicítalo a través del número de WhatsApp más 5512-9810-1460 o a través de nuevotiempo.com/escuela bíblica. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Hasta hoy apenas estamos viendo el espíritu de Babilonia y hemos encontrado que el espíritu de Babilonia tiene que ver con 3 cosas. Es arrogancia, ir en contra de los planes de Dios, mas cuando está en su cúspide, cae. ¿Correcto? Eso sucedió en Babel, eso sucedió con Babilonia. No importa hasta dónde llegue la arrogancia humana, ir en contra de los planes de Dios siempre va a caer. Los planes de Dios siempre van a permanecer. Satanás haga lo que haga, parece que gana. ¿Ustedes se dieron cuenta que hoy parece que el mal gana el bien? ¿Ustedes se dieron cuenta que parece que la mentira está por encima de la verdad, que la injusticia está por encima de la justicia? Déjenlo que llegue a su cúspide, pero finalmente va a caer. Ese es el plan. Muy bien. Hay 3 cosas que debemos entender de Babilonia. Número 1, ella provoca confusión. Número 2, imposición. Y número 3, persecución. Primero confunde la mente en el caso de Nabucodonosor con aquellos jóvenes que llevó para Babilonia. Luego imposición, cuando él levantó la estatua de oro, él impuso, todos adoran lo que yo quiero. Imposición. Y aquel que no adore la estatua que yo he levantado va a ser muerto. Otra vez, ese espíritu de arrogancia ahora se convierte en un espíritu de imposición y de persecución. Si hemos entendido bien las características de Babilonia, vamos a entender perfectamente quién es esta Babilonia de Apocalipsis capítulo 18.
¿Por qué razón? Porque en Apocalipsis ya no existe más ni la Babilonia ni la Babel. Pero ¿qué cosa es lo que queda? El espíritu de Babilonia. ¿Cuál es su espíritu? Arrogancia, confusión, altivez, persecución, imposición, irse contra los planes de Dios. Ese espíritu nuevamente surge en el mundo, ya no como un imperio literal, sino como un espíritu que las personas tienen. Muy bien, ahí encontramos cuando Nabucodonosor levantó su estatua. Sin embargo, de entre toda la multitud siempre hay fieles de Dios. No importa si Babilonia impone alguna cosa, siempre habrán tres como Sadrach, Mesach y Abednego, o Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que dirán: sepas, oh rey, no serviremos tus dioses, no adoraremos la estatua que tú has levantado. O sea, cuando un gobernante o hay una ley que se levanta para transgredir los principios eternos de Dios, aun cuando todos se arrodillen, pocos quedarán en pie. Pocos. De toda esa multitud, 3, solo 3. Porque Babilonia, ¿qué cosa tiene? Poder. Y mucha gente por miedo se va a arrodillar ante las leyes humanas que transgreden los principios divinos. Nosotros respetamos las autoridades porque eso manda la Biblia. ¿Hasta qué punto? Hasta cuando la autoridad coloca algo que esté en contra de un principio que Dios nos dio. Allí nosotros preferimos obedecer a la mayor autoridad que es Dios. ¿Correcto? Ahora, fíjense una cosa. ¿Por qué mandó Nabucodonosor adorar esa imagen? Ya vimos, porque él quería que su reino sea eterno. ¿Y por qué no se arrodillaron esos 3? Porque el segundo mandamiento, ¿qué cosa decía? No te inclinarás ante ninguna imagen. Otra característica de Babilonia, ¿saben cuál es? Ataca la ley de Dios. Ahora vamos a ver cómo aparece esto en el tiempo del fin. Porque en el tiempo del fin ya no existe ni Babel ni la Babilonia imperial, pero existe la Babilonia mística. Esta Babilonia tiene las mismas características de las Babilonias que hemos estudiado. ¿Qué cosa tiene? Rebeldía, va contra Dios, orgullo, pretensión, pero finalmente va a ser destruida, va a caer. ¿Qué significa Babilonia en el tiempo del fin? Una coalición de poderes, de reyes, de políticos, de religión, todo unido yendo en contra de los planes de Dios, en contra de la ley de Dios, confundiendo. ¿Qué más? ¿Recuerdan la otra característica? Imponiendo una ley en contra de la ley de Dios y persiguiendo. El mismo espíritu se tiende o se tendrá en el tiempo del fin. Babilonia es mencionada 6 veces en Apocalipsis. Todas las veces que se menciona tiene que ver con catástrofe, con persecución, con apostasía y con rebelión. Entonces no está hablando más de la Babilonia literal. Babilonia aparece en Apocalipsis como una Babilonia mística, religiosa, con una mezcla con todos los poderes del mundo, pero que tiene el mismo espíritu de la Babilonia que ya hemos estudiado. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos un paralelo entre la Babilonia del Antiguo Testamento y la Babilonia de Apocalipsis. Yo aquí no voy a poder leer todos los textos, pero aquí está registrado. Miren, el significado del nombre: Génesis 11, 1 al 9, Babilonia mística, Apocalipsis 17, 5, 18, 18, 16, 19. Es una organización apóstata. Vamos primero aquí a ver las características. Porque todos se organizaron y apostasía, porque iba en contra de Dios, en contra de los planes de Dios. Isaías 47, 5, Ezequiel 23 y Apocalipsis 17. Es un carácter corrupto. Isaías 21, 9, Apocalipsis 18 también. O sea, aquí estoy haciendo un paralelismo entre la Babilonia del Antiguo Testamento y la Babilonia que menciona Apocalipsis, ¿correcto? Porque Babilonia en Apocalipsis aparecen diferentes textos representando diferentes características. Tiene la intención de gobernar el mundo entero. ¿Cuál era la intención de Babel? Hagamos una torre y desde aquí gobernamos el mundo. ¿Cuál era la intención de Nabucodonosor? Mi reino va a ser eterno, porque yo voy a gobernar para siempre. ¿Cuál es la intención de Babilonia? Gobernar el mundo entero. Otra característica: hace alianza con los líderes de la tierra y tiene una estrategia. Y la estrategia ya la hemos visto. Ahora, vamos aquí. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Fíjense que cuando los apóstoles, Babilonia fue destruida, ¿no? A partir del año 539, no más existe Babilonia. Finalmente la profecía dice que nunca más será reconstruida la ciudad. Ahora, fíjense una cosa. En el tiempo de los apóstoles, cuando el apóstol Pedro escribe una carta para los que están en Roma,
Fíjense lo que dice. Miren aquí. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Roma, en el tiempo apostólico, ya era identificado como Babilonia. La Roma. ¿Qué Roma en este tiempo? Imperial todavía. ¿Y por qué Roma era identificada como Babilonia? Porque Roma tenía las mismas características. Arrogante, los césares se creían dioses, querían ser adorados. Características, imponían leyes, eran crueles, iban en contra de los planes de Dios. Entonces la iglesia que estaba en Roma, ¿cómo se les llamaba? La iglesia que está ¿dónde? En Babilonia. Babilonia ya era considerado así. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 17, vamos a ver quién es la Babilonia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 hasta el versículo 6. Vino uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Y alguien puede decir, ¿qué tiene que ver ramera con Babilonia? Aquí mucha atención. La que está sentada sobre muchas aguas. Aguas en profecía, ¿saben qué significa? Multitudes de personas. ¿Qué significa sentada? Que ella tiene poder, dominio sobre toda la gente. ¿Qué cosa dice el versículo 2? Ha fornicado con los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con su vino. Eso vamos a ver en el próximo capítulo. ¿Cuál es el vino de Babilonia? Me llevó en el desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de ¿qué? De abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Qué cosa decía en la frente de la mujer? Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y la mujer estaba ebria. ¿Ebria de qué? De sangre. ¿Sangre de quién? De los santos y de los mártires de Jesús. Y cuando lo vi, quedé asombrado con gran asombro. Babilonia es representada en el capítulo 17 como una mujer, y una mujer en la Biblia es representado como una iglesia. En Apocalipsis 12 aparece una mujer vestida de sol, la iglesia del Señor, el pueblo del Señor. Y en Apocalipsis 17 aparece la iglesia apóstata, representado como una ramera. ¿Por qué ramera? Porque fornica. ¿Saben qué significa fornicación? Que deja al esposo y va tras otros. ¿Qué cosa hace Babilonia? Dejó la palabra y fue tras tradiciones. Agarró todo lo que está afuera, lo trajo dentro, contaminó la pureza. De eso vamos a hablar un poquito después, un poco mejor sobre este tema. Sin embargo, ahora es representada Babilonia como una mujer. ¿Y quién es esa mujer? Antes, Marlon. ¿Por qué Apocalipsis nos habla de esa manera? ¿Por qué no los habla directo? 3 razones. La primera, para poder profundizarnos en la lectura de la Biblia. El mensaje profético siempre tiene un símbolo por el cual se tiene que estudiar para proteger el texto. Porque si las personas lo hubiesen entendido directamente, ese texto no hubiese llegado hasta nosotros, hubiese desaparecido en el tiempo, porque ahí directamente habla de la apostasía. Incluso en sus comienzos el emperador hubiese destruido todo el texto. ¿Correcto? Ahora, entonces, esta Babilonia tiene algunas características. ¿Qué cosa representa? Una mujer representa una iglesia. Eso dice Efesios capítulo 5, la iglesia representada incluso como una mujer. Solo que es una mujer ramera. ¿Qué significa? Una iglesia apóstata. ¿Qué cosa es apóstata? Apostasía es aquella que conoce la verdad, pero se aparta de la verdad. Wow, cuando nosotros entendemos esto, todas las dudas se despejan de la cabeza. La iglesia pura que Cristo dejó, la iglesia apostólica, la que primero daba su vida por causa de su fe, luego se contaminó. ¿Y cómo se contaminó? Ramera. ¿Por qué ramera? Dejó la pureza y absorbió todas las tradiciones paganas. Pero Dios siempre tuvo dentro de todo un pueblo remanente. Por eso el remanente, ¿qué cosa es? Pocos, fieles, entre muchos. Ahora, dice que está sobre muchas aguas, significa que cuando dice que está sentada, tiene dominio sobre todos. Sostiene relaciones con los poderes políticos. Vayan pensando, ¿Qué iglesia puede sostener relaciones políticas con el mundo?
Otra, da a las naciones el vino de sus falsas doctrinas. Esto vamos a estudiar la próxima lección. ¿Cuál es ese vino? Es rica y ostentosa, pues está ataviada con oro, piedras preciosas y perlas. Eso dice, ¿no? Ella es rica. Vayan pensando ustedes, a ver, ¿qué poder en el mundo es un poder religioso y político? Sostiene buenas relaciones políticas, es tan rica y es tan ostentosa, tiene dominio en todo el mundo, da de beber su vino, eso vamos a ver en la próxima lección. Y es más, ahí se nota la arrogancia, ¿no? Tiene hijas. ¿Qué cosa significa hijas? Que se parecen a la mamá, aunque con otro nombre, pero siguen sus mismas costumbres. Y es una iglesia que en su historia está embriagada con sangre, porque persiguió. Entonces aquí no se trata de atacar iglesias. Y esto, mi querido, no tiene nada que ver con tu fe. Eso tiene que ver con lo que la Biblia dice y con lo que la historia dice. Anda, revisa los libros de historia. Desde el año 538 hasta el año 1798, 1260 años, el sistema papal persiguió a todos aquellos a quienes llamaba herejes. ¿Y por qué los llamaba herejes? Porque no se sometían a su autoridad. ¿Recuerdas de la Santa Inquisición? ¿Recuerdas que la Biblia fue prohibida? ¿Recuerdas que el perdón fue vendido? ¿Recuerdas todas las atrocidades que ocurrieron en la Edad Media? Hace algún tiempo atrás el Papa salió para pedir perdón, ¿verdad? Y dijo, perdonen por todas las cosas del pasado. Pero ahora la gente ya casi nadie recuerda, porque la profecía dice que la herida que tuvo será sanada y el tiempo del fin nuevamente todos le adorarán. Hoy día nadie recuerda más eso. Pero fíjense, todas estas características, dominio global, dejó la verdad por agarrar tradiciones, es rica, es ostentosa, tiene hijas que se parecen y está ebria con la sangre de los mártires, está hablando de un sistema apóstata que surgió del Cuarto Imperio. ¿Qué imperio? Romano. Cuando en el año 476 el emperador salió de escena, quien ocupó el trono fue el obispo. ¿Y saben cómo entró el obispo? Con el mismo título del emperador. ¿Saben cómo se le llamaba al emperador? Sumo pontífice. Y el mismo título tomó el obispo, que luego se llamó papa. Y esto entonces, miren lo que dice Joseph Fadi Bruno. Reconozco a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana como la madre soberana de todas las iglesias. Ustedes recuerdan que Babilonia, ¿qué cosa es lo que quería? Tener dominio global. Tener el poder para poder dominar el mundo. Y aquí dice que está sentada sobre muchas aguas. Poderes políticos se rinden, tiene alianzas con todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque no solamente religioso, es poder político y religioso. Por eso Daniel 7 dice que ese poder que surgió de Roma, que era representado por la cuarta bestia, era diferente. Porque hablaba, tenía ojos, era sagaz, inteligente. Y yo les voy a mostrar aquí lo que dice Papa Benedicto en la carta encíclica Caritas in Veritate sobre el desarrollo humano integral en la caridad. Ustedes van a encontrar cosas tan bonitas, pero detrás una intención. Miren lo que dice. Para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por las crisis, para prevenir su empeoramiento y los mayores desequilibrios, para lograr un oportuno desarme integral, seguridad alimenticia, paz, garantizar la salvaguardia del ambiente, regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. ¿No les parece que todo este discurso está bonito? ¿Quién no quiere? Paz, economía, seguridad, salvaguardar el medio ambiente, flujos migratorios, como fue ya organizada por mi predecesor, el beato Juan 23. Recuerden que esto ya viene desde tiempo en tiempo. Cada vez, obviamente, está ajustándose mejor el asunto. Pero esto de tener una autoridad política mundial ya no es reciente. ¿Y qué cosa dice? Dicha autoridad debe ser reconocida por todos, gozar del poder efectivo para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto a los derechos. El desarrollo integral de los pueblos y la colaboración internacional exigen el establecimiento de un grado superior de ordenamiento internacional del tipo subsidiario para el gobierno de la globalización. ¿Qué cosa está pidiendo? Necesitamos un poder que domine el mundo. Ustedes saben por qué la estrategia de tener tantas relaciones y conversas con todos los líderes del mundo, ahora no solamente con el mundo
cristiano, también con otras religiones. Musulmanes ya aceptaron, otras religiones ya aceptaron. Porque ¿qué cosa dice? Que esta mujer, que representa un poder, está sentada sobre las aguas. Tiene dominio sobre todo. El Papa Francisco, ustedes pueden ver y pueden comprar este libro incluso. En sí es una encíclica, Fratelli Tutti. Dice así: la propuesta de un gobierno mundial con un poder ejecutivo dotado de poder, fíjense lo que dice, que esté por encima de los estados y lleve adelante una agenda global. Que los gobiernos nacionales deben entregar su poder a ese gobierno mundial. ¿Qué cosa propone? Una reforma de la ONU y el sistema económico para crear la familia de naciones, un nuevo orden jurídico, político y económico. Los masones aplauden, los líderes religiosos cristianos y musulmanes llaman el mayor regalo de Francisco, pero católicos sinceros expresan su descontento. No es el cristianismo de la Biblia, dicen muchos católicos. Monseñor Viganó, arzobispo católico, dice: parece que esto es escrito por un masón. Vicente Montesinos del Canal Católico dice: la jerarquía del Vaticano lleva adelante un plan globalista y masón. No es momento de callar, el que está con Bergoglio está contra Cristo. Y la crisis COVID-19 ha mostrado la incapacidad de la humanidad para actuar conjuntamente. Por eso necesitamos de otra estructura. Usemos el conocimiento mutuo. ¿Cuál estrategia? ¿Qué cosa nos enseñó COVID-19? Que las cosas pueden cambiar de un día para otro. Que el mundo puede unirse por una causa. Rápidamente. Y esto ahora está siendo estudiado y esta propuesta cada vez es mayor. ¿Qué significa Babilonia? Que finalmente habrá una alianza en rebelión contra Dios, donde la humanidad estará solamente entre dos grupos: obedecer a Dios o someterse a un poder que se aliará político y religiosamente. Entonces, ¿quién se quedará de pie? Esa es la pregunta más importante, porque lo que espera de aquí a poco, según las profecías, es que los hijos fieles y sinceros de Dios un día tendrán que abandonar sus trabajos por ser fiel a Dios, tendrán que huir de las ciudades, porque habrá una ley que será impuesta. Eso veremos en los próximos capítulos. Mas esa Babilonia se levantará, impondrá, amenazará, irá contra la ley de Dios, porque el punto siempre es contra la ley de Dios, porque detrás de ello, ¿quién está? Satanás. Ahora está confundiendo a la gente. La próxima lección entenderemos de qué manera confunde a la gente. Pero finalmente, ¿qué cosa será? Caerá. Por más que se levante, caerá. Caerá. Por más que parece que el mal gane, caerá. Todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado. Los mercaderes se han enriquecido. ¿Por qué caerá? Porque finalmente todos los poderes políticos y gobernantes del mundo se darán cuenta que todo esto fue una farsa. Finalmente dejarán sola, pero a veces puede ser que para ese tiempo sea demasiado tarde. Necesitamos la proclamación final, así como Elías en el Monte Carmelo. Un día dio un ultimátum para el pueblo de Israel y dijo: si Jehová es Dios, síganle a Él. Si Baal es Dios, vayan en pos de Él. Ustedes saben que antes de la venida de Cristo se proclamará un mensaje similar. Tú conoces la verdad, tú entiendes la verdad. Si Jehová es Dios, ¿qué haces en otro lado? Si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué sigues doctrinas humanas? Escogeos hoy a quién servís. No después, ahora. Ahora es el momento de salir del error. Ahora es el momento de aceptar la verdad. Es ahora. Ese mensaje se proclamará, y ¿saben cómo se proclamará? Por medio del Espíritu Santo, no por métodos humanos, por medio del Espíritu Santo. El mundo conocerá la verdad. ¿Cómo poder llevar la verdad a más de 1,700 musulmanes que no creen en Cristo, que piensa que es un profeta y que Mahoma es el más importante? ¿Cómo alcanzar a los budistas, más de 1,100 millones en el mundo, que creen en el karma? O a hinduistas, a todos que dicen que para poder parar la reencarnación hay que llegar a un estado llamado nirvana, y para eso necesitamos la meditación. ¿Cómo poder llegar con el mensaje a personas que todo lo ven místico, que adoran a la naturaleza en lugar del Creador? El Espíritu Santo lo hará, pero finalmente la verdad llegará para todo el mundo. Pero quiero que sepas una cosa: la mentira caerá. Babilonia caerá. Ahora está dando de beber todas sus falsas doctrinas. Ahora parece que Babilonia gana. Ahora parece que Babilonia domina. Parece.
pero Dios pone un límite y dirá solamente hasta aquí, porque un día caerá cuando el Espíritu Santo descienda, así como descendió allí en el Pentecostés, como es conocido con la lluvia temprana. Ahora, como la lluvia tardía, el mensaje será predicado a todo el mundo. La mentira, la verdad será expuesta y la mentira será desenmascarada. Y finalmente todos quedarán para decidir a quién adoras. O te sometes a la palabra o te sometes a una autoridad. Hoy te invito a analizar tus creencias, a estudiar la palabra del Señor y a salir de la confusión, porque el llamado de Dios en Apocalipsis 8:4 es salir de Babilonia, pueblo mío. Y si tú estás escuchando este mensaje es porque el Espíritu está trabajando en tu corazón. Solamente Dios es digno de poder ser adorado. Probablemente tus ojos están abriendo verdades que antes no conocías, mas quiero decirte que el Evangelio tiene que ser predicado de manera completa. Y el Espíritu Santo está trabajando en ti. Esto no tiene nada que ver con tu fe en Dios, mas yo quiero decirte que tu fe en Dios debe estar basada en la palabra de Dios. Cuando digo que no tiene nada que ver con tu fe, probablemente es porque esté hablando para alguien que hoy se siente herido, se siente aludido con este mensaje. Tu fe en Dios sigue firme, sigue intacta. Mas si es que tú estás en un lugar de confusión, de griterío, donde no se enseña la palabra de Dios, sal de allí, escucha la voz de Jesús. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Entregamos nuestro corazón y aceptamos tu verdad. Que tu Santo Espíritu siga guiándonos en el camino que quieres para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte para que tú puedas visitar una iglesia adventista del séptimo día, para que juntos podamos seguir aprendiendo el plan que Dios tiene para nuestra vida. Gracias por acompañarnos en este programa. Yo te espero allí. Que Dios te bendiga y nos encontramos en el próximo capítulo de Biblia Fácil. Hasta la próxima. Make me smile. I know you are the way.